Hola amigos, bienvenidos nuevamente a tu canal del estudio del aprendizaje de la matemática. Les pido que me acompañen a este nuevo video que estará dedicado a un aspecto importantísimo del análisis matemático, como lo es sin duda el dominio de una función. Toda aquella persona que se inicia en el estudio del análisis matemático, de manera particular los jóvenes que se inician en los estudios de ingeniería, deben sí o sí manejar con propiedad lo referido al dominio de una función. En este sentido pongo a tu disposición este video donde vamos a ir aprendiendo poco a poco a cómo determinar el dominio de una función. Vamos a ir analizando las posibles restricciones que se nos pueden presentar según la forma particular que adopte cada función. En este video en particular vamos a estudiar dos casos de restricciones que se nos pueden presentar. Esto lo vamos a lograr a partir de este ejercicio que ven acá y un segundo ejercicio que también está preparado en este video. Posteriormente, en videos sucesivos, estudiaremos los diversos casos adicionales que se nos pueden presentar. Les prometo que voy a realizar muchos videos de este tipo porque yo sé lo que significa para un estudiante que se inicia en los estudios universitarios el saber determinar correctamente el dominio de una función. Bueno amigos, hecha esta pequeña introducción, vamos a pasar a la siguiente lámina para iniciar con el desarrollo del contenido. Ok, entonces acá tenemos nuestro primer ejercicio y me piden determinar el dominio de esta función que tenemos acá. Es importantísimo, antes de empezar a determinar el dominio, tener claro algunas restricciones en cuanto a los valores que puede asumir la variable independiente x para que la función pertenezca a los números reales. Porque lo que debemos tener bien claro es que cuando determinamos el dominio de una función o determinamos su campo de existencia, que quiere decir exactamente lo mismo, lo que queremos conocer es aquellos valores que hacen que esta función sea real. Vamos a escribirlo acá de una manera más explícita. Cuando a mí me están preguntando por el dominio, me están preguntando por aquellos valores de x, de la variable independiente x, que hacen que la función que yo esté estudiando pertenezca a los números reales. Supónganse una función h de x que tiene una forma determinada y me piden determinar su dominio. Lo que me están preguntando es qué valores de x hacen que esa función sea real. Para entender esto un poco mejor, vamos a partir de la idea de que tenemos dos funciones, f de x y g de x, que son funciones polinomiales, es decir, son polinomios. Las condiciones para que h de x pertenezca a los reales, h de x es esta función. Y para estudiar esa forma de h de x que puede ser variada, vamos a tener dos funciones auxiliares, f de x y g de x, que las vamos a considerar funciones polinomiales, es decir, van a ser polinomios. Y vamos a estudiar ahora las condiciones para que h de x pertenezca a los números reales. Ojo, esta f de x y esta g de x nada tienen que ver con este ejercicio que estamos haciendo, es simplemente para entender esto un poco mejor. Supóngase entonces que h de x toma la forma de f de x, es decir, es una función polinomial, es un polinomio, entonces esa función va a estar definida para todos los números reales, es decir, h de x, si tiene la forma de un polinomio, va a estar definida para todos los números reales. Pero ¿qué pasa si la función es de esta forma? F de x, g de x, es decir, esto es un polinomio y esto es otro polinomio, pero ya en sí la forma de h de x se torna como un cociente de funciones. Y cuando eso sucede, la función que está en el cociente debe ser distinta de 0. Y este es el caso que estamos evaluando acá. Es una función, ¿verdad?, que se presenta como el cociente de dos funciones. La primera es un polinomio y la segunda es un polinomio. Y cuando se presenta esta situación, la función que está en el cociente y esta que vemos acá debe ser distinta de 0. Porque la división por 0 no está definida en matemáticas. Entonces debo considerar todos aquellos valores que me hacen esta función 0 para excluirlos del dominio. Entonces vamos a hacer la siguiente consideración. F de x, que es esta función, ya no es esta era simplemente para explicar el caso general o el procedimiento general para determinar el dominio de una función, ¿verdad? En este caso particular, f de x es este cociente, entonces decimos que esto que está acá debe ser distinto de 0, porque es lo que me dice la restricción particular que yo estoy considerando. Entonces, ¿para qué valores x cuadrado menos 1 debe ser distinto de 0? Bueno, simplemente vamos a despejar la x y lo primero que vamos a hacer es pasar este 1 que está restando acá en este miembro izquierdo al miembro derecho haciendo la operación contraria, es decir, lo pasamos como positivo. X cuadrado distinto de 1. Entonces simplemente tenemos que x debe ser distinta de la raíz cuadrada de 1. Aplicamos raíz cuadrada acá, aplicamos raíz cuadrada acá. Acá simplemente me va a quedar la x, ¿verdad? Porque la raíz cuadrada me anula el cuadrado, o ambos se anulan y simplemente me queda la x. Y acá me queda indicado raíz cuadrada de 1, que sabemos que es más o menos 1. Es decir, estos dos valores son la raíz cuadrada de 1. El 1 positivo y el 1 negativo. Estos son los valores que x no puede adoptar para que esta función pertenezca a los reales. Por lo tanto, esos valores son los que vamos a excluir del dominio.
lo que quiere decir que el dominio de mi función van a ser todos los números reales a excepción del conjunto formado por el 1 positivo y el 1 negativo. ¿Ok? Ya con esto entonces hemos determinado el dominio de mi primera función, teniendo claro qué es lo que debemos hacer cuando estamos estudiando el dominio de una función. Yo quiero que volvamos a la lámina inicial para que eso quede bien claro. Acá tenemos la lámina inicial y vean esta frase que yo coloqué acá. Lo que debemos saber. ¿Lo que debemos saber para qué? Para determinar el dominio de una función. Es decir, saber las restricciones que tenemos en cuanto a los valores de la variable independiente x para que esa función pertenezca al conjunto de los números reales. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el ejercicio que acabamos de concluir? Volvamos entonces a la lámina del ejercicio. Entonces, ¿qué debíamos saber acá? Bueno, que cuando tenemos un cociente, el denominador debe ser distinto de 0. Vamos a pasar a la siguiente lámina para hacer un segundo ejercicio y considerar una nueva restricción. Ok, entonces vamos a nuestro segundo ejercicio y nos piden determinar el dominio de la siguiente función. En primer lugar, vemos que se trata de una función que tiene forma de cociente. Y por lo que ya tratábamos en el ejercicio anterior, sabemos que esto que está acá en el denominador debe ser distinto de 0 para que esta función pertenezca a los números reales. Pero no solamente se trata, en este caso, de este cociente lo que debemos de analizar. También vean acá que en el numerador tenemos una función logarítmica. Por lo tanto, debemos conocer si cuando tenemos el logaritmo de una función existe alguna restricción. Y efectivamente así sucede. Vamos entonces ahora a ir a otra lámina para ver qué tenemos que hacer cuando tenemos funciones que contienen logaritmos. Acá estamos, ¿verdad?, en las restricciones que tiene una función que para nosotros la estamos llamando genéricamente h de x, que puede tener cualquier forma, ¿verdad? Y que cuando vamos a determinar su dominio nos interesa saber para qué valores de la variable independiente x esa función h de x pertenece a los números reales. Entonces estamos considerando dos funciones f de x y g de x que de alguna manera tienen que ver con la forma general de h de x. Y si resulta que h de x toma la forma de una función f de x, es decir, de una función polinomial, esa función estaría definida para todos los números reales. Y ya sabemos que cuando es un cociente de funciones que son polinomios, simplemente el denominador debe ser distinto de 0, como el ejercicio que hicimos inicialmente. Pero en este caso estamos evaluando también una función que está en el numerador, ¿verdad?, del ejercicio que estamos realizando, donde encontramos el logaritmo de una función. En ese caso, esa función debe ser mayor que 0, porque ustedes bien saben que la función logarítmica está definida solo para números reales positivos, es decir, es una función que parte de los números reales positivos y su conjunto de llegadas son todos los números reales. Por lo tanto, entonces debemos considerar que el argumento de la función logarítmica que estamos trabajando debe ser mayor que 0. Vamos a volver entonces al ejercicio que estamos desarrollando. Entonces, ya sabiendo en primer lugar que este denominador que está acá debe ser distinto de 0, también debemos considerar que el argumento de esta función logarítmica decimal, este argumento debe ser mayor que 0. Entonces, para que esta función g de x que estamos evaluando pertenezca al conjunto de los números reales, debemos considerar lo siguiente. Acá tenemos las dos restricciones. En primer lugar, que x menos 2, que funciona como argumento de esta función logarítmica, debe ser mayor que 0. Repetimos, la función logarítmica está definida solamente para los reales positivos, es decir, para los reales mayores que 0. En segundo lugar, debemos considerar a este denominador que está acá distinto de 0, porque ya lo sabemos según lo que hacíamos en el ejercicio número 1. Y ahora, bueno, vamos a determinar para qué valores x menos 2 es mayor que 0 y para qué valores esta expresión que está acá es distinta de 0. Vamos con la parte I. X menos 2 mayor que 0. Entonces simplemente resolvemos esta inecuación y resulta que x es mayor que 2. Es decir, tenemos una solución 1 que va desde 2 hasta el infinito. Todos los números reales mayores que 2, simplemente desde 2 hasta el infinito. Vamos a verlo acá gráficamente. Supónganse que tenemos el número 2, todo lo que sea mayor que ese 2 es lo que va a estar a la derecha de ese 2, es decir, toda esta parte, desde 2 hasta el infinito. Pero vean que tenemos este círculo en rojo acá que denota que este 2 no forma parte de la solución porque son las x mayores que 2. Tomamos el 2 como referencia, pero el 2 no forma parte de la solución. Todo esto que está acá, desde 2 hasta el infinito, un intervalo abierto. Tenemos la solución 1, vamos ahora a evaluar la solución 2. Vamos a dividir acá la pizarra.
y resolvemos entonces ahora esta expresión que tenemos acá. Acá podemos factorizar sacando factor común y tenemos que nos queda x que multiplica a x menos 3. Simplemente hemos sacado factor común. Vean que si yo aplico la distributiva acá, x por x es x al cuadrado, x por menos 3 es menos 3x. Esto que tenemos acá es simplemente esto factorizado. Si tienes alguna dificultad con la factorización por factor común, te voy a dejar un video acá arriba para que lo explores, lo revises y sepas cómo pasar de acá a acá. Continuando con el análisis de esta expresión que tenemos acá, si este producto debe ser distinto de 0, entonces necesariamente x debe ser distinta de 0 o el factor x menos 3 distinto de 0, como lo vemos a continuación. X distinta de 0 o x menos 3 distinto de 0. Si yo tengo un producto de dos factores que es distinto de 0, es porque bien, este factor no puede ser 0 o este otro factor no debe ser 0. Si uno de estos dos factores asumiera el valor 0, entonces esta expresión en general me daría 0, que es lo que no puede suceder. Dicho esto, vamos entonces a resolver esta parte que está acá. Vamos a hacer explícito esto, simplemente despejando esa x. Entonces, x distinto de 0, que ya lo sabemos por acá, y simplemente hemos resuelto esto. X debe ser distinto de 3 para que esta expresión sea distinto de 0. Entonces, este sería el par de valores que yo debo omitir de acuerdo a la condición 2i para que mi función g de x pertenezca a los números reales. Vamos a ver esta parte gráficamente. Esta condición 2i me lleva a considerar toda la recta real como solución, es decir, todos los números reales, exceptuando el punto donde x vale 0 y el punto donde x vale 3. Analíticamente sería la solución 2, todos los números reales menos el conjunto formado por 0 y por 3. Pero ahora debemos intersectar, ¿verdad?, esta solución 2 con esta solución 1 para obtener una solución general, que sería el dominio que estamos intentando determinar, es decir, el dominio de esta función g de x. Recuerden que esta solución 1 es como una especie de dominio parcial relacionado con la condición i, ¿verdad? Y esta solución 2 es una especie de dominio parcial, pero en este caso relacionado con esta condición 2i. Vamos a intersectar esas dos soluciones o esos dos dominios parciales para obtener el dominio general, es decir, el dominio de la función g de x. Vamos a dividir la pantalla acá y tenemos que solución general es la solución 1, que lo tenemos acá desde 2 hasta infinito, ¿verdad?, que acá la tenemos gráficamente, intersectada con esta solución que tenemos acá, los reales menos el 0 y el 3. Gráficamente sería esto que tenemos acá. Como es intersección, serían los valores que sean comunes tanto a esta solución como a esta solución. Entonces ven acá la solución 1, ¿verdad?, desde 2 hasta infinito, pero un intervalo abierto, es decir, el 2 no pertenece a la solución, solamente lo estamos considerando como referencia. Y en el caso de la solución 2 serían todos los reales menos el 0 y el 3. ¿Y dónde estaría la intersección de la solución 1 con la solución 2? Justamente desde acá, desde 2, ¿verdad?, hasta el infinito, pero en este caso ahora exceptuando el punto 3, porque si bien la solución 2 me considera todos los reales, ¿verdad?, pero en esta parte no tenemos nada intersectado con la solución 1, solamente a partir de acá, ¿verdad? Pero debemos entonces a esa solución 1 que iba desde el 2 hasta infinito, debemos entonces ahora exceptuar el 3, por lo que finalmente nuestra solución general es esta que tenemos acá. Desde 2 hasta infinito, intervalo abierto de 2 hasta infinito, que tiene que ver con la solución 1, y cuando la intersectamos con la solución 2, los valores comunes a ambas soluciones son esto que tenemos acá, que quedan expresados a partir de esto que vemos acá. Desde 2 hasta infinito menos donde la x vale 3. Y esta solución general no es más que el dominio de la función g, por lo tanto vamos a hacer explícito el resultado de mi dominio con la siguiente expresión. Dominio de g va a ser igual al intervalo abierto desde 2 hasta infinito, que es donde se concentra la intersección de las dos soluciones, la solución 1 que la tenemos acá y la solución 2 que la tenemos acá. Era este sector que estaba acá y ya decíamos que debíamos excluir el 3 porque el 3 y el 0 estaban excluidos de la solución 2. Entonces mi solución general era esta expresión, que no es otra cosa que el dominio de la función g. Entonces dominio de g desde 2 hasta infinito menos el 3. Con este resultado llegamos al final del video.
regálame un like si te ha gustado el desarrollo del contenido y en líneas generales, si te gusta este tipo de material, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones. No me queda más que darles las gracias por la atención que me han prestado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.